Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, por tu presencia en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú estás aquí, Señor, donde dos o más se reúnen en tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, y alcanzar misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí por tu fidelidad, Señor, por tu grande amor con que nos has amado, Señor. Gracias, Señor. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor, pidiendo, Señor, que nos muestres tu gloria, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos una revelación fresca de quién eres tú, Señor. Proclama tu nombre, Señor, sobre nosotros. Queremos conocerte aún más profundamente, Señor. Entender tu voluntad, entender tu corazón y ser uno contigo, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Cristo. Proclama hoy tu nombre sobre nosotros. Que tu iglesia, Señor, sea transformada hoy, Señor. Que tu iglesia, Señor, pueda recibir algo nuevo y fresco de ti, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos revele a nuestro espíritu acerca de nuestro precioso Señor Jesucristo. Que sobre todo, Señor, sea tu nombre glorificado y exaltado para siempre, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Queremos estar cerca de donde tú estás, Señor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Ven, Señor, acércate hoy a nosotros. Ven, Señor Jesús. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú
está en los cielos. Solo hay uno digno, está sentado en el trono. Él es santo, día y noche cantan a ti, santo, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad. Queremos contemplarte, Señor. Señor, una vez más para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Nos unimos a la alabanza celestial, nos unimos al canto en los cielos. Oh, santo, 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 oh, tú eres santo, santo. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Y otro es el que siembra, y otro es el que riega, pero tú eres el que da el crecimiento. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque somos labranza de Dios y edificio de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos riega, Señor. Tú eres, uno es el que planta, otro es el que riega, pero tú eres el que da el crecimiento. Somos labranza de Dios y te damos gracias porque cada uno de nosotros somos aquella planta que ha sido plantada por el Padre y no seremos desarraigados. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, somos tuyos para siempre. Amén, Señor.
cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, porque nos has arraigado en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque somos tu labranza. Gracias, Señor, porque nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Hermanos, si alguien más quiere pasar a orar, el micrófono va a estar abierto. Pueden pasar a leer una porción de la Escritura, orar con ella o solo pasar a leerlo. Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Te bendecimos, Señor Jesús. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Y Él entró al santuario. Y él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Una vez más, Él se compadece. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Amén, Señor, tú eres santo, Señor Jesús. Él se compadece de mi debilidad. Gracias, Señor Jesús, por hacerte hombre como nosotros. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Y Él entró al santuario. Y él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y
los cielos. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Tú eres perfecto, Señor Jesús, perfecto en tu humanidad, Señor. Te hiciste hombre, Señor, y habitaste entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y caminaste, Señor, por 33 años y medio en esta tierra, sin pecado, Señor, sin mancha, Señor. Y fuiste apto para el sacrificio que el Padre requería, Señor, por todos nosotros. Tomaste, Señor, nuestro pecado y lo llevaste sobre tus hombros, Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Moriste en la cruz, Señor. Llevaste nuestras iniquidades y nuestras enfermedades, Señor, en tu cuerpo de carne, Señor. Pero descendiste a las partes más bajas de la tierra, Señor. Y resucitaste al tercer día, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Te levantaste de entre los muertos con las llaves de la muerte y del Hades en tus manos, Señor. Y aquí vives por los siglos de los siglos, Señor. Y nos has dado vida juntamente contigo, Señor. Y ascendiste a los cielos, entraste al tabernáculo celestial, Señor. Rasgaste el velo para darnos acceso a la presencia de Dios, Señor. Gracias, Cristo. Te bendecimos, precioso Cristo. Es la ofrenda que nos vino a salvar. Tú eres la ofrenda agradable al Padre, Señor. El sumo sacerdote siempre permanecerá, sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Gracias, Cristo. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Una vez más, Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Sumo sacerdote siempre permanecerá. Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. Tú eres la ofrenda que presentamos hoy al Padre. Sumo sacerdote siempre permanecerá. Y Él entra al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Una vez más, y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Y Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho
hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Eres perfecto, Señor. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Señor, tú eres perfecto para siempre, constituido en el poder de una vida indestructible, Señor. Tal sacerdote nos convenía, santo, sin mancha. Bendito eres, Señor Jesús. Por eso el Padre te ha coronado de gloria y de honra, y te ha dado un más excelente nombre que el que todos los ángeles, Señor. El Padre te ha exaltado hasta lo sumo, Señor, y te ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, Señor. Nosotros éramos tus enemigos, Señor, pero hemos sido puestos, Señor, bajo tus pies. Nos hemos inclinado, Señor, delante de tu presencia. Estamos a tus pies, Señor. Somos siervos tuyos, somos tus hijos, un linaje escogido por ti, Señor. Y ahora somos, Señor, parte de tu familia, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por Cristo, Padre. Bendito eres, Cristo, para siempre. Puedo creer, tu lluvia vendrá sobre mí. Puedo creer que tu lluvia vendrá sobre mí. Espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Una vez más, mi alma espera en ti. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más. Puedo creer que tu lluvia vendrá sobre mí. 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 Puedo creer que tu lluvia vendrá sobre mí.
lluvia vendrás, como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás. Cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Tú renuevas todo, renuevas todo. 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 Tú renuevas todo, renuevas todo, como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hará nada más, no hará nada más. Que tu lluvia vendrá sobre mí. Puedo creer que tu lluvia vendrá sobre mí. Amén, que venga tu lluvia, Señor. Puedo creer que tu lluvia vendrá sobre mí. Como la lluvia vendrá. Amén, Señor. Como la lluvia vendrá. Que venga tu lluvia, Señor. Como la lluvia vendrá. Como la lluvia vendrá. Da el crecimiento, Señor, que tu iglesia necesita, Señor. Danos el crecimiento, Señor. Tú nos has dado, Señor. Tú has sembrado tu semilla en nuestro corazón. Riégala, Señor, con tu lluvia, para que dé fruto, Señor, para ti, Señor. Que venga tu lluvia, Señor, para que tu palabra lleve fruto en nosotros, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Envía tu lluvia, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Todos bien? Qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar. Señor Jesús,
Te damos muchas gracias porque tú renuevas todo. Tú solamente tienes este poder para renovar nuestra vida por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, por medio de la vida que tú nos das. Renuévanos, Señor. Quita todo lo viejo que pueda existir en nosotros, toda la religiosidad, Señor, todo, Señor, las tradiciones de los hombres, Señor, las ideas humanas. Quítalas, Señor, renuévanos, que podamos ser una iglesia renovada por el poder de tu Espíritu. Señor, que podamos ser esos odres nuevos en los cuales se puede depositar el vino nuevo. Señor, para que lo uno conserve a lo otro. Ayúdanos, Señor, renuévanos. Tu palabra dice que tú eres el varón cuyo nombre es el renuevo. Y oramos para que tú envíes tu lluvia, Señor, temprana y tardía, sobre este lugar, sobre esta tu casa, la iglesia, en el nombre de Jesús, sobre esta labranza tuya, porque tu palabra dice que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Somos la planta, Señor, que tú has sembrado, Señor, en esta tierra. Somos la buena semilla, los hijos del reino, Señor, y nos has sembrado para producir fruto al 100, al 70 y al 30 por uno, Señor. Permítenos fructificar para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, oramos que nos reveles tu nombre, Jesús. Señor, que tu gloria, Señor, nos la dejes ver hoy en esta reunión. En el nombre de Jesucristo, ponemos delante de ti este tiempo. Bendícenos con la exposición de tus palabras, de tu palabra bendita, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos ya hablando del rey Usías o Azarías, y pues todavía no hemos hablado mucho de él. Realmente estuvimos hablando un poquito la vez anterior cómo pues Dios disciplina a los que toma por hijos, pero vimos que Dios le prometió eso a David, que aunque sus descendientes se apartaran por dejar los mandatos de Dios, por rebelarse contra Dios, por seguir otras cosas, dejar sus mandamientos, pues Dios no iba a apartar su misericordia, aunque si se requería tendría que disciplinar con azotes a aquellos descendientes de David. Y ese fue el caso de Joram, aquel rey del que vimos, y después su hijo, pues Usías, es el que vamos a comenzar a hablar, aunque todavía no sé si hoy vamos a hablar todavía de él, porque estamos dando como una pues pequeña introducción, como el contexto en el cual él pues aparece en escena para ser pues el nuevo rey en Judá, en Jerusalén. Y bueno, hemos visto cómo Dios puede disciplinar, pero cómo hay algo más, hay algo que detesta Dios, y la Biblia nos lo deja ver, y es la mezcla. Nosotros como iglesia no podemos mezclarnos con este mundo. De hecho, hay un mensaje en Apocalipsis a una de las iglesias, la iglesia de Pérgamo, y de hecho la palabra Pérgamo significa matrimonio. Y la exhortación de Dios, de Jesucristo a esa iglesia de Pérgamo era precisamente eso. O sea, tú aceptas pues algunas doctrinas que son extrañas, la de los nicolaitas y otras más. Miren, vamos rápidamente ahí, Apocalipsis capítulo 2, ahí se habla precisamente de esa iglesia, la iglesia de Pérgamo, y como les digo, este nombre Pérgamo significa matrimonio, y podemos ver la exhortación que Jesucristo le hace a esta iglesia. Dice aquí el capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Matrimonio significa el nombre de esta iglesia, ¿de acuerdo? Pérgamo. Dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjense, cuando Dios está hablando a esta iglesia y le dice: tú moras donde está el trono de Satanás, no significa que ahí en el pueblito de Pérgamo, ahí a la vuelta de la esquina, en ese edificio, el número 666, ahí está establecido el trono de Satanás. Está hablando, o sea, de cómo en ese lugar el ambiente era propicio para que Satanás pudiera establecer su trono. Este mensaje es muy para nuestros días, hermanos, porque aunque
No podemos decir aquí, a la vuelta de la esquina está el trono de Satanás. El ambiente del mundo es propicio para que Satanás, por la degradación que hay en la humanidad, por el pecado, por haber abandonado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, por darle la espalda a Dios, podemos ver que el ambiente del mundo es propicio para que el trono de Satanás se establezca. Entonces este mensaje a Pérgamo es precisamente, y cuando el ambiente es propicio para que el trono de Satanás se establezca, amados hermanos, entonces el mundo y aún el cristianismo, amados hermanos, puede unirse en matrimonio con el mundo. Fue la exhortación de Jesús a esta iglesia. Bueno, dice aquí versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, la palabra Antipas significa contra todo. Aunque dice, en los días en que mi siervo Antipas, mi testigo fiel, fíjense, una característica de Antipas es que era un hombre fiel, como Jesucristo aparece descrito en el capítulo 1, el fiel y verdadero dice esto, ¿no? Y Antipas tenía esta característica de Jesucristo, el testigo fiel era este hombre Antipas, dice, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso fue lo que incitó este profeta extrañísimo que aparece ahí en el libro de Números. Fue contratado, recuerden, por este Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel, y cuando él se proponía maldecir salían solamente bendiciones, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero sí pudo aconsejar a los moabitas para que incitaran al pueblo de Dios a adorar a otros dioses y, como dice aquí, a fornicar. Bueno, dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿de acuerdo? Dice, la que yo aborrezco. Esta doctrina también es aborrecida por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, fue una exhortación de Jesucristo para esta iglesia Pérgamo, matrimonio. ¿Con qué estaba unida en matrimonio algunos miembros de esta iglesia? Bueno, con el mundo, donde estaba el trono de Satanás. Y esto es muy de nuestros días, porque, insisto en esto, amados hermanos, Dios lo que detesta es la mezcla, y cuando el mundo, donde Satanás tiene su trono, amados hermanos, aún la cristiandad puede llegar a unirse, a mezclarse con el mundo de tal manera, sí, que parece como si estuviera en una relación matrimonial con el mundo. Y bueno, Dios aborrece completamente las mezclas, y vimos que eso era mucho más grave todavía, porque vemos que Dios omitió a 3 generaciones, fruto de aquel parentesco de Josafat con la familia de Acab y de Jezabel, y este parentesco se vio realizado con el matrimonio de los hijos de estos 2 reinos, ¿no? De estos reyes. Ya hemos hablado, Joram y Atalía, y de ahí se dio lugar a algunos frutos, ¿no? Ocosías fue el primero, un hombre igual que la casa de Acab, ¿sí? Después Joás, que aunque hizo lo recto delante de los ojos de Dios, aún eso no le alcanzó. Escuchen, esto está tremendo, porque aunque hizo lo grato, lo agradable, lo recto delante de los ojos de Dios, no le alcanzó. Eso no le alcanzó para poder ser una persona que estuviera registrado como un descendiente de Jesucristo. Fue omitido ese hombre. Bueno, acuérdense que este hombre Joás hizo todo lo posible por reparar los daños que su abuela
Atalía había provocado junto con sus hijos al templo de Dios, y él comenzó a convocar a los sacerdotes y levitas para reparar el templo de Dios. Pero cuando murió el sacerdote Joiada, entonces este hombre se apartó de Dios, y dice la Biblia que abandonó, amados hermanos, abandonó la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Ese hombre, cuando murió el sacerdote que lo pudo instruir también en los caminos de Dios, entonces, cuando este hombre murió, el sacerdote, pues este Joás se apartó de los caminos de Dios, pero también abandonó la casa de Dios. Miren, rápidamente vamos espérenme, es que estoy en Reyes, pero vamos a Crónicas, ahí es donde lo tengo. En el capítulo segunda de Crónicas, capítulo, déjenme les digo, 24 y versículo 18. Fíjense, acuérdense, este rey Joás convocó a los sacerdotes y levitas para reparar la casa de Dios, porque había sido destruida por Atalía y por sus hijos. Entonces dice el capítulo 24, versículo 18, dice: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Dice, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Bueno, Judá abandonó a Dios en este momento, pero aún el rey, aquí está involucrado en esto que dice el versículo 18, desamparó la casa de Dios, del Dios de sus padres. Primero él vio para poder otra vez reparar la casa de Dios. De hecho, Joiada en algún momento como que no puso tanta atención en eso, y Joás le dijo: oye, ¿no te dije que organizaras este asunto? Y ya Joiada comenzó a trabajar en este asunto, pero vemos que una vez que muere este sacerdote Joiada, entonces Joás, junto con la casa de Judá, ¿sí?, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. ¡Qué tremendo! Entonces, este hombre reparó en un momento la casa de Dios y en otro momento abandonó la casa de Dios. Y aunque hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pues al final de sus días se apartó del Señor, adorando cosas extrañas y abandonando la casa de Dios, desamparando la casa de Dios. La desamparó. Muchos cristianos desamparan la casa de Dios. Brillan por su ausencia. No debemos desamparar la casa de Dios. Y bueno, y después Amasías, que también, aunque hizo lo recto delante también de los ojos de Dios, aunque no con un corazón perfecto, nos dice la Escritura, pues él también fue omitido de la descendencia de Jesucristo. Entonces podemos ver que esto es un asunto todavía más profundo que la disciplina. O sea, Dios disciplina al que ama, ¿de acuerdo? Pero el ser omitido es algo gravísimo, según podemos ver. Entonces, Acab, el rey de Israel, y su esposa Jezabel, pues era un matrimonio muy maligno, hermanos. Ellos adoraban a los ídolos y principalmente a Baal. Entonces, principalmente esta mujer Jezabel era un representante de Satanás ahí en el reino de Israel. Y esta mujer, como consecuencia de todo su pecado, pues corrompió a su esposo Acab, y también corrompió con este parentesco que llevó años atrás Josafat. Amados hermanos, fíjense, ya estamos con Usías, pero seguimos hablando de Josafat, porque es importante que lo podamos ver con claridad todo esto, hermanos, porque eso que sucedió ahí trajo consecuencias, es lo que estamos viendo, y eso nos tiene que exhortar a cada uno de nosotros también a poner atención lo que la Biblia nos enseña, porque el Señor Jesucristo no quiere mezclas con el mundo, de nosotros con el mundo, para que esta línea en la cual Él nos introdujo, ¿de acuerdo? Somos un linaje de Dios, somos un linaje escogido, no se contamine. Entonces fíjense lo que sucedió con ese parentesco que llevó a cabo Josafat con la familia de Acab, ¿sí? Y se corrompió precisamente la línea de David también. Entonces Acab y Jezabel fueron los padres de Atalía.
Y Joram, el rey de Judá, hijo de Josafat, se casó con ella. Entonces esta mujer, Atalía, enseñó a su esposo Joram, quien fue instruido por su padre en los caminos de Dios. Bueno, esta mujer pues pudo aplastar y destruir todo lo que le enseñó Josafat a su hijo Joram, y esta mujer le enseñó a adorar a los ídolos. Bueno, de esta manera podemos ver que ya Judá se estaba corrompiendo también a través de esto. Entonces hemos hablado como en Mateo 1:8, 3 generaciones descendientes de Joram y de Atalía fueron cortadas del linaje de Cristo. Y Éxodo 20, del versículo 3 al 5, nos dicen: todo el que abandona a Dios y se inclina ante los ídolos corrompe pues su vida, pero también hay una maldición por parte de Dios sobre todos aquellos que adoran a los ídolos, porque Dios, como vamos a leer ahorita, Éxodo 20, del 3 al 5, Dios es un Dios celoso, amados hermanos, y no soporta esto, la idolatría. Vamos a leer esto. Dice Éxodo 20, del 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios estaba cumpliendo esta parte de Éxodo, pues aquí con estos descendientes de Joram y de Atalía, porque los que fueron omitidos fueron 3 generaciones: Ocosías, Joás y Amasías. 3. Dios dice: los que se inclinan a la idolatría entran bajo una maldición, y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso les decía que esta mujer Atalía enseñó a su esposo Joram a adorar a los ídolos. Entonces Dios no se quedó así como que, qué padre. Esta es una descendencia que necesita mantenerse pura. Se infiltró la idolatría a esta descendencia, y entonces tenemos que cortar, y se cumple esta palabra ahí en esa descendencia. ¿De acuerdo? Se omitió estas 3 generaciones, y está tremendo porque dice la Escritura, y son palabras de Dios, que Dios visita la maldad. O sea, la idolatría es maldad delante de Dios. Las personas que adoran ídolos están cometiendo una maldad. Eso es algo malo delante de Dios. Podemos pensar que la maldad es que alguien te ponga el pie y te tropieces, o que alguien te haga una broma de mal gusto. ¡Ay, qué maldad es esa!, ¿no? Bueno, hay una maldad delante de Dios que odia, que aborrece Dios, y la maldad es esta, amados hermanos, el ser personas idólatras. Entonces podemos ver que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dijo Dios. La idolatría es el que practica la idolatría, amados hermanos, prácticamente está diciéndole a Dios: te aborrezco, te detesto, te odio, ¿de acuerdo? Porque es un aborrecimiento hacia Dios. Por eso no es cosa sencilla. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con la idolatría, y vamos a ir comenzando con eso. Entonces, pues bueno, Dios no tolera la idolatría. Entonces Uzías, del rey del que vamos a comenzar a hablar, reinó durante 42 años en Jerusalén. Esto dice Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 2. 52 años reinó en Jerusalén este hombre. Bueno, durante los 52 años de su reino en Judá, gobernaron en Israel otros reyes. O sea, mientras Uzías reinó en Jerusalén 52 años, en esos 52 años reinaron de manera paralela en Israel otros reyes, ¿sí?
los reyes del norte ahí en Israel, pero la mayoría de ellos, amados hermanos, o más bien todos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y ahorita vamos a ver cuál fue su pecado. Pero bueno, gobernaron sucesivamente durante el periodo en el que gobernó Usías. ¿Quiénes fueron esos reyes? Bueno, uno de ellos se llama Jeroboam, no el del tiempo de Salomón y de Roboam, sino este es Jeroboam. De hecho, hasta en la Biblia aparece como Jeroboam II, ¿de acuerdo? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 14, del versículo 23 al 29. Bueno, mientras Usías gobernó, ahí reinó este hombre algunos años. Después murió Jeroboam y reinó en su lugar Zacarías. No lo confundamos con el profeta, sino era un rey ahí en Israel, y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 15, del 8 al 12. De hecho, es donde quiero estar ahorita. Bueno, después de él reinó Salum, no estornudé. Salum, Segunda de Reyes 15, del 13 al 16. Después reinó Manahem, Segunda de Reyes, capítulo 15, del 17 al 22. Después Pecaía, Segunda de Reyes 15, del 23 al 26. Y finalmente Peca, Segunda de Reyes 15, del 27 al 31. Entonces, mientras Usías reinó en Jerusalén 52 años, bueno, él, vemos que en Israel reinaron todos estos reyes que acabo de mencionar. Todos ellos comenzaron ahí a reinar. Pues podemos ver que en 52 años hubo muchísimos reyes en Israel, mientras que en Judá pues solamente estuvo este rey Usías. Bueno, todos estos reyes que acabo de mencionar fueron malos delante de los ojos de Dios, todos ellos, todos. De hecho, puedo decirles con claridad, hoy sí me eché un clavadote a todo, prácticamente reyes, y les puedo decir que ninguno de los reyes de Israel, ni uno solo, desde el primero, que fue Jeroboam, cuando se dividió el reino, estoy hablando ahí, o sea, ya no estoy hablando de David, ni tampoco de Salomón, ni de Roboam, sino ya estoy hablando desde que el reino se dividió en dos partes, el reino del sur Judá, el reino del norte Israel, ¿sí? Su primer rey, el primer rey de Israel, llamado Jeroboam, ¿sí? Desde allí, amados hermanos, todos, absolutamente todos los reyes de Israel, todos, absolutamente todos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, todos. Pero hay un común denominador en el pecado de todos ellos, y es de lo que vamos a hablar ahorita. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que reinó Usías fue un tiempo muy difícil, precisamente por toda esta degradación que provenía también de Israel. Entonces, todos estos reyes que acabo de mencionar anteriormente hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Israel estaba en una decadencia, hermanos, espiritual muy, muy grande, muy, muy grande. De hecho, ya faltaba muy poco para que llegara prácticamente el último rey que estaría sobre Israel, y bueno, fueran llevados cautivos por los asirios. Bueno, fíjense, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 24, en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 9, versículo 18, versículo 24 y versículo 28, nos dice en estos versículos que todos estos reyes que acabo de mencionar anteriormente hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, no apartándose de los pecados de Jeroboam, ¿sí? El que hizo pecar a Israel, dicen estos versículos. Y de hecho, les digo, leí reyes y de hecho todos los reyes se dice exactamente, los reyes de Israel, se dice exactamente esto, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, no apartándose de los pecados que cometió Jeroboam. Aquí en la Biblia se mencionan a dos reyes de Israel con el mismo nombre, Jeroboam, ¿sí? El primero fue pues el primero en Israel, y ahorita acabamos de mencionar otro más en los tiempos del rey Usías, ¿de acuerdo? Pero este primer rey Jeroboam, el primer rey de Israel, cometió un grave pecado delante de los ojos de Dios, y este pecado, amados hermanos, continuó de
el siguiente rey, y luego el siguiente rey, y el siguiente, y todos los reyes en Israel siguieron los mismos pasos que aquel rey Jeroboam. Entonces no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Bueno, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? Y este pecado, o sea, ¿cuál fue su pecado? Porque este pecado provocó que Israel se apartara de Dios. Entonces vamos a recordar, ya hemos hablado un poco de esto, pero tenemos que verlo un poquito más. ¿Cuál fue el pecado de ese rey Jeroboam? Bueno, vamos a recordar algo que dice la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a leer del 25 al 33, y aquí se nos va a describir cuál fue el pecado que cometió este hombre. Y es importante que resaltemos esto porque, insisto en esto, a partir del pecado de este primer rey en Israel, después de la división del reino, Jeroboam, ¿sí? A partir de ese rey, todos los demás reyes en Israel cometieron el pecado de este hombre. No se apartaron de los pecados de Jeroboam. Así que vamos a leer esto. Dice, Primera de Reyes 12, del 25 al 33. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, o sea, pensó, esto fue un pensamiento de Jeroboam: ahora se volverá el reino a la casa de David. Dice, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Roboam, recordemos que era el hijo de Salomón, rey de Judá. Dice, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces, observen esto. Todo nació con un mal pensamiento. ¿Cómo nuestros pensamientos tienen que ser renovados por el espíritu de la palabra, hermanos? Porque cuando nosotros permitimos que un mal pensamiento entre a nuestro corazón, podemos echar a perder muchas cosas. Fíjense, este mal pensamiento llevó a que Jeroboam pecara contra Dios, y a partir de ese mal pensamiento, ¿sí?, que lo llevó a pecar, amados hermanos, ese pecado se mantuvo de generación en generación, un rey tras otro rey, lo que originó un mal pensamiento, hermanos. Por eso nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Tenemos que pensar la palabra de Dios. Tenemos que hacer este ejercicio de renovar el espíritu de nuestra mente todos los días, y en el día, en diferentes momentos en el día, hermanos, porque un mal pensamiento puede originar un pecado, y si nosotros cometemos ese pecado, podemos arrastrar generaciones, hermanos. Generaciones completas pueden seguir practicando el pecado de mi pensamiento. ¡Qué tremendo! Mi mal pensamiento, amados hermanos, me lleva a pecar, y este pecado se repite y se repite y se repite por generaciones. Todos los reyes de Israel, ¿sí?, no se pudieron apartar de aquel pecado procedente de un mal pensamiento de este rey Jeroboam. Hoy leímos, ¿no?, en Mateo, cómo del corazón, ¿sí?, es lo que contamina al hombre. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? No contamina el comer con las manos sucias, decía Jesús, porque eso le reprochaban los escribas, ¿no? Tus discípulos y tú, Jesús, violan las tradiciones de los ancianos porque no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús les dice, no, más bien ustedes son los que no respetan y no ponen en práctica los mandamientos de Dios por sus cochinas tradiciones de los hombres, por sus ideas humanas, echan a perder todo. Pero Jesús, cuando sus discípulos le dicen, Señor, ¿qué hay esto de lo que les acabas de hablar en cuanto a lo que contamina al hombre? Y Jesucristo les explica eso. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque sale por la letrina, sino lo que sale de la boca de los seres humanos, porque del corazón sale. Del corazón sale por la boca, amados hermanos, lo que contamina al hombre. Y Jesucristo dijo, y del corazón salen
los malos pensamientos. Fue lo primerito que Jesucristo citó. Los malos pensamientos proceden del corazón. Entonces, debemos darnos cuenta, amados hermanos, que nuestros pensamientos tienen que ser renovados, porque nuestros pensamientos que proceden de nuestro corazón pueden tener la capacidad para contaminar generaciones tras generaciones. Este Jeroboam tuvo un mal pensamiento. Dijo, bueno, si las 10 tribus que me han sido dadas a mí van a adorar a Jerusalén, ¿sí?, donde está el templo de Dios que edificó Salomón, entonces todos los habitantes de estas 10 tribus que me han sido dadas se van a volver en lealtad a Roboam, ¿sí?, y me van a matar a mí. Y este mal pensamiento procedente de su corazón contaminó a toda la nación de Israel por años, hermanos, por años. Se calcula más o menos como 200 años hasta el último rey de Israel. A partir de Jeroboam hasta el último rey de Israel, que se llama Oseas, ¿de acuerdo? Primera de Reyes, capítulo 17 nos habla, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 17 nos habla del último rey sobre Israel, llamado Oseas, ¿de acuerdo? Pasaron, se calcula como 200 años. Fíjense, 200 años de pecado en una nación, ¿sí?, procedente de un pensamiento que contaminó a toda una nación. Qué terrible. Entonces, no es poca cosa, hermanos, el tener pensamientos que no son correctos. Entonces, nuestros pensamientos tienen que estar apoyados en la palabra de Dios, renovar el espíritu de nuestro entendimiento o de nuestra mente. Constantemente tenemos que renovar nuestro pensamiento, y cuando viene un mal pensamiento, un pensamiento de odio hacia una persona, un pensamiento de rechazo hacia otra, un pensamiento de amargura hacia otra persona, o cuando vienen este tipo de pensamientos, hermanos, tenemos que decirle, Señor, este pensamiento, quítalo de mí. Ayúdame, porque si le doy lugar a este pensamiento, puedo generar contaminación, puedo llevarme arrastrando entre mis pies a generaciones completas por un mal pensamiento que proviene de un corazón extraño. Entonces, fijémonos, amados hermanos, lo que pasó con este rey Jeroboam, que tuvo un mal pensamiento. Me van a matar cuando vayan a adorar a Jerusalén. Todos se van a volver tras el hijo de Salomón llamado Roboam, ¿sí?, y me van a dar muerte a mí. Así que se me ocurre algo genial, algo grandioso. Entonces él tuvo un mal pensamiento, pensó que lo iban a matar. ¿Por qué pensó eso? Dios le había dicho, te voy a entregar 10 tribus. Dios se lo dijo a través de un profeta llamado Ahías. Ahías llevaba una capa nueva, la rompió y le dijo, mira, toma estos 10 pedazos porque Dios te da 10 tribus. Y a la casa de David, por amor a Dios mismo, por amor a Jerusalén, le va a quedar una sola tribu. Pero a ti te va a dar 10. Dios mismo se lo dijo. ¿Por qué dudó este hombre? ¿Por qué dudó? Por un corazón extraño, hermanos, un corazón raro, un corazón enfermo que solamente generó un pensamiento contaminante que echó a perder la nación entera. Qué terrible. Por generaciones, todos los reyes de Israel participaron de este pecado que cometió Jeroboam, una contaminación de su corazón. Bueno, dice, voy a volver a leer el versículo 26 y sigo aquí. Dice, y dijo Jeroboam en su corazón, es decir, pensó, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se va a volver a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, ¿sí?, hizo el rey 2 becerros de oro. Dice, y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén, ya no necesitan ir a Jerusalén, ahí está el templo que edificó Salomón, pero basta de subir a Jerusalén.
Ya no quiero que suban a Jerusalén. He aquí estos becerros de oro son sus dioses, oh Israel. Son los dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. A ellos tienes que adorar. Entonces este hombre cometió un pecado terrible de idolatría, y este pecado, amados hermanos, arrastró a Israel de generación tras generación. Dice el versículo 28. Y puso en Betel uno. Betel significa casa de Dios, y ahí puso uno en la casa de Dios, y otro en la tribu de Dan. Dice el versículo 30, y esto fue causa de pecado. Dice, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Dice, hizo también casas, es decir, templos, hizo templos sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, este cuate comenzó a cambiar las escrituras, a cambiar lo que Dios por medio de Moisés le había ordenado al pueblo de Israel. Este hombre cambió las cosas. Qué terrible juicio viene sobre ese hombre Jeroboam, porque la Biblia dice, hay de aquel, ¿sí?, que le añade a la palabra o le quita la palabra. Y este hombre cometió ese pecado terrible. Y fíjense, por un mal pensamiento, él inventó cosas que no venían en la ley de Moisés. Inventó cosas que Dios no había establecido en su palabra. Y él entonces dijo, no, los sacerdotes y los levitas aquí no importan. Yo voy a establecer como sacerdotes a quien yo quiera. Que me presenten algunos sacrificios aquí para que yo los pueda consagrar como sacerdotes sobre Israel. Este hombre estaba tergiversando la palabra de Dios. Terrible juicio vendrá sobre él, pero fíjense, él tergiversó la palabra, ¿de acuerdo? Él inventó cosas, amados hermanos, un corazón con mucha creatividad para el pecado y para el mal, y cambió la palabra de Dios, tergiversó la palabra de Dios, ¿sí? Y en ese pecado arrastró a Israel. ¡Qué terrible! El tergiversar la palabra aún en estos tiempos, hermanos, arrastra hoy en estos tiempos a la cristiandad. La cristiandad puede ser arrastrada por un personaje famoso que tergiversa las escrituras, que le añade, que le inventa, que pone de su mal pensamiento y comienza a contaminar con su doctrina extraña a la cristiandad. Y así está mucha parte de la cristiandad en estos tiempos, contaminada, amados hermanos, porque a alguien, una ocurrencia de su corazón contaminó, amados hermanos, y esa contaminación es difícil de desarraigar. Es terrible. Y ahí podemos ver doctrinas de la prosperidad. Y una de las últimas que me enteré que nos compartieron unos hermanos es que como que el Espíritu Santo es como dijeron, como la esposa, ¿no? Como la esposa, como está Dios el Padre, Jesús es el Hijo, pero el Espíritu Santo es como una mujer, dicen. Y entonces al Espíritu Santo como mujer aún hasta le puedes llevar flores, dice. ¿A dónde se las llevo? A la mujer Espíritu Santo. Es una doctrina demoníaca, rarísima, hermanos. Entonces se contamina, y esa contaminación puede avanzar por generaciones. Qué terrible. Este hombre Jeroboam tergiversó la palabra, inventó cosas, amados hermanos, y en la invención de su sucio corazón contaminó a Israel. Y generación tras generación caminó con ese mal pensamiento contaminante. Entonces está terrible. Bueno, entonces él estableció a sus propios sacerdotes de entre el pueblo de Israel. Dice el versículo 31 que acabamos de leer. Dice el 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Esto se los he dicho en otras ocasiones. Dice, a los 15 días del mes, porque una de las principales fiestas que se celebraba en Israel, podemos leer esto en Levítico capítulo 23, era en el séptimo mes. En el séptimo mes habían 3 celebraciones, o sea, prácticamente el mes completo era una celebración a Dios, ¿de acuerdo? En el día primero, en el día 10 y en el día 15. Entonces Jeroboam se le ocurre, dice, bueno, pues si en Jerusalén hay una fiesta muy importante y es en el séptimo mes,
pues nosotros vamos a hacerla en el 8º mes. Pues, ¿cuál es el problema? Hagamos una fiesta también solemne para nuestro Dios, pero en el mes 8º. Eso sí, en el día 15. En el día 15, igual que en Israel, se celebra el día 1, el día 10 y el día 15. Nosotros también en el día 15, pero del mes 8º. Él instituyó de su propio maligno corazón, de su imaginación chueca, amados hermanos, inventó esta celebración y esto contaminó a Israel. No solamente los becerros de oro, no solamente la institución de sacerdotes a quien se le diera la gana, ¿sí? Es como en estos tiempos también, miren, nosotros somos sacerdotes de Dios, pero la cristiandad también ya agarra a cualquiera que pasa por la esquina y le dice, pues tú puedes ser como un sacerdote para nosotros, ven y compártenos algo, predícanos algo, enséñanos algo. Y hay iglesias cristianas que permiten que se comparta, personas que no son cristianas. Y la gente está feliz, porque son personas muy inteligentes, son personas que tienen un intelecto muy alto y los invitan a las congregaciones, pues háblanos algo de lo que tú sabes, ¿de acuerdo? Y ahí, igual que Jeroboam, estableciendo sacerdotes y levitas a quien se le ocurra, cuando no eran descendientes de Aarón. Estaba él tergiversando la palabra, cambiando la palabra completamente, añadiéndole cosas y quitándole otras. Qué terrible. Y bueno, vemos que ese fue un gran pecado de este Jeroboam. Entonces, él instituyó esta fiesta solemne en el mes 8º, en el día 15. Continúa ahí el versículo 32, dice, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, o sea, una copia, una imitación. Dice, y sacrificó sobre un altar e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º. Una copia, hermanos, de lo que Dios realmente sí había establecido. Dice, el mes, fíjense lo que dice aquí, el mes que él había inventado de su propio corazón. Qué tremendo. El ser humano tiene esta capacidad, hermanos, de inventar cosas. Hay personas que pueden decir que inventan cosas que supuestamente vienen de Dios y no son de Dios. O sea, ¿cómo te explicas que un hombre, por ejemplo, que un hombre se diga cristiano, ¿de acuerdo? Pero el fruto que da no es de un cristiano. Pero que de pronto llegue y te diga, no, tuve una lucha espiritual tremenda en la madrugada. Pero no es consistente con sus hechos. O sea, sus hechos no demuestran que sea un verdadero cristiano, pero según él tiene una gran lucha espiritual. Dios me despertó en la madrugada a orar por cierta situación, pero el trasfondo de su vida no sustenta lo que dice. Entonces te puede llegar a apantallar como que no, tuve una gran lucha espiritual en la noche y estuve no sé qué y sabe qué, pero realmente su vida no es la de un cristiano. O bueno, sí, de un cristiano como hay para aventar para arriba, pero un verdadero perteneciente a la iglesia de Cristo, no. Eso sí que no. Entonces inventan sus cosas, inventan sus luchas espirituales, pero tú lo ves en la vida práctica de cristiano y de verdad que hasta en duda que sea cristiano, pero tiene luchas espirituales. ¿No será que son invenciones de su propio corazón? Tal vez sí, amados hermanos. Hay mucha gente inventora de males que proceden de su propio corazón y contaminan. Bueno, este hombre Jeroboam inventó, ¿sí?, de su propio corazón una fiesta solemne.
una copia de la original fiesta solemne que Dios por medio de Moisés ordenó a Israel. En el día 15 del mes séptimo habrá una fiesta solemne en mi honor. Pero este hombre dijo, bueno, invento de mi propio corazón que en el mes octavo, en el día 15, celebremos una fiesta solemne. ¿Para quién? Pues para sus dioses que había establecido, para sus becerros. Esos becerros de oro iban a ser objeto de una celebración solemne. Qué terrible, hermanos. Fíjense el pecado de Jeroboam. La idolatría, esos dos becerros de oro, apartó a los sacerdotes y a los levitas y consagró a cualquiera para que fuera un sacerdote de Dios. Y no solamente eso, sino que inventó una fiesta solemne. Qué terrible, qué terrible. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esto surgió de un pensamiento equivocado. Jesucristo dijo, lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y del corazón salen los malos pensamientos. Qué terrible. Entonces vemos que no estamos lejos de llegar a ser un Jeroboam. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser un Jeroboam. Con un mal pensamiento, amados hermanos, podemos contaminar por generaciones. Por generaciones. Qué terrible. Bueno, esto que acabamos de leer aquí en Reyes se complementa con otro pasaje en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 11, y vamos a leer un poquito del contexto solamente del versículo 13 al 15 para que nos demos cuenta y podamos tener el cuadro completo de este pecado que cometió Jeroboam, el cual del cual no se apartó ningún rey sobre Israel nunca. Dice segunda de Crónicas 11, del 13 al 15, dice lo siguiente: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, o sea, para esto, pues recuerden, o sea, ya lo dijimos, Jeroboam echó fuera a los sacerdotes y a los levitas, dijo, yo no los quiero ustedes, fuera de aquí, voy a consagrar como sacerdote a quien se me dé mi gana, ¿de acuerdo? Entonces, algunos sacerdotes y levitas pertenecientes, o sea, que estaban en todas las tribus de Israel, dice, se juntaron a él, o sea, a Roboam, el hijo de Salomón, dice, desde todos los lugares donde vivían. Ya hablamos de eso cuando hablamos de Roboam. Dice, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense cómo los sacerdotes y levitas dijeron, bueno, Jeroboam nos está excluyendo de este ministerio que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí en Israel? Vámonos a Jerusalén, vámonos con Roboam y ejerzamos el ministerio que Dios nos dio como sacerdotes y como levitas. Y estos sacerdotes y levitas, dijimos en aquella ocasión cuando hablamos de ellos, pagaron un alto precio, porque dejaron sus tierras, dejaron sus ejidos, dejaron sus posesiones y se trasladaron a Jerusalén. Perdieron mucho, hermanos. Bueno, Jesucristo dijo, el que deja padre, madre, etcétera, casas, por causa mía, recibirá 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna. Entonces, estos hombres pagaron un alto precio porque se levantaron, dijimos en aquel momento, como un muro de resistencia ante toda la apostasía que Jeroboam estaba provocando en Israel, ¿de acuerdo? Entonces estos sacerdotes y levitas dijeron, bueno, Jeroboam nos está excluyendo de nuestro ministerio, así que vámonos con Roboam, el hijo de Salomón, a Jerusalén, allá está el templo de Dios, y sigamos ejerciendo nuestro ministerio. ¿Vamos a pagar un precio muy alto? Sí, no importa, pero Dios lo vale. Esto y más nos ofrecemos voluntariamente a nuestro Dios. Qué tremendo. Bueno, y dice el versículo 15, dice, y él designó, está hablando ya aquí de Jeroboam, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos
Dice, y para los demonios. Dice, y para los becerros que él había hecho. Es decir, Israel comenzó a ser un lugar de adoración demoníaca por el pecado de este hombre Jeroboam, lo que se originó por un pensamiento. Un pensamiento. Por eso, hermanos, rectifiquemos nuestros pensamientos. Es la exhortación de nuestro Dios para nosotros. Rectifiquemos nuestra manera de pensar. Rectifiquemos nuestra manera de pensar. Bueno, entonces podemos ver, amados hermanos, que hay pecados como este que cometió Jeroboam, que quedó tan arraigado en Israel, lo dejó tan profundamente arraigado, que fue difícil zafarse de ese pecado. Ninguno de los reyes de Israel a partir de Jeroboam se apartó de estos pecados que Jeroboam cometió. Jeroboam incitó al pueblo por su mal pensamiento para pecar contra Dios, para apartarse de Dios, para adorar a los demonios, para adorar a estos becerros de oro, para adorar en templos que él construyó, ¿sí? Para que cualquiera que no era de la línea sacerdotal de Aarón pudiera ser sacerdote, ¿de acuerdo? Instituyó una fiesta solemne y fue difícil de zafarse de esas prácticas pecaminosas, principalmente de la adoración a esos becerros, de toda la idolatría que él metió y la adoración a los demonios. Fue difícil de poder zafarse de ese gran pecado. Entonces, generación tras generación no se apartó del pecado que cometieron estos hombres. Este hombre Jeroboam, no se pudieron apartar de estos pecados. Entonces, las consecuencias fueron muy, pero muy graves, amados hermanos, por este mal pensamiento que tuvo Jeroboam. Bueno, el pecado que cometió este hombre Jeroboam, del cual no se apartaron los siguientes reyes de Israel, pues arrastró a la nación completa y terminó en una tragedia para Israel muy fuerte, pues precisamente la cautividad. ¿Por qué estamos viendo todo esto, hermanos? Porque mientras Usías reinaba estos 52 años en Jerusalén, en Israel, estaba un tiempo de degradación terrible. Todos estos reyes que ya mencioné anteriormente, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía y Peca, ¿sí? Fueron reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y si revisas cuál fue el pecado que cometieron, fue exactamente el mismo. No se apartaron de los pecados que cometió Jeroboam, el primer rey en Israel a partir de la división del reino. Qué terrible, ¿no? Entonces, hermanos, hay pecados que podemos arrastrar y nuestras generaciones pueden seguir arrastrando hasta que realmente le pedimos a nuestro Señor Jesucristo: Jesús, ya que se rompa esto, el Señor puede romper muchas cosas de nuestra vida. Muchas cosas de nuestra vida que podemos arrastrar, conductas, pensamientos, estilos de vida que están reprobadas delante de Dios, que son equivocadas delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde están las obras del diablo? Pues en los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo puede deshacer las obras del malo, para que ya a partir de nosotros ya no haya mezclas con este mundo y podamos avanzar limpios para ser aquella iglesia gloriosa de la que habla la Escritura. Entonces, pues bueno, el pecado de Jeroboam arrastró a Israel y terminó en tragedia para esta nación. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer aquí, pues me gustaría leer muchos versículos, hermanos, pero el tiempo ya casi se me acaba. Pero voy a tratar de leer algunos de este capítulo 17. Este capítulo 17 nos narra precisamente la cautividad de Israel con su último rey, del que les dije anteriormente, llamado Oseas. Pero este capítulo 17 puede resumir y puede sintetizar
todo el pecado que cometió Israel desde el tiempo de Jeroboam. Entonces vamos a leer algunos versículos. Si quieres luego tú puedes leerlo con calma, todo el capítulo 17, pero yo solamente voy a leer algunos para que nos demos cuenta cómo fue el pecado de Israel a través de todos estos reinos, con todos estos reyes. Dice el versículo 7, vamos a leer ese, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, dice, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Imagínense, o sea, ya leímos Éxodo, ¿no? Como Dios dijo que es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dijo Dios. Y en relación a la idolatría. Entonces aquí estaban adorando y tenían temor de dioses que no son Dios. Qué terrible. Versículo 14 dice: mas ellos, o sea Israel, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales, esta frase está muy fuerte, dice, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. O sea, Israel, amados hermanos, ya estaba en otro asunto completamente. Ya no creían en Dios. Ya no creían en Dios. Ya para este punto, Segunda de Reyes 17, ¿sí? Con su último rey llamado Oseas, Israel ya no creía en Dios. Tenían temor de otros dioses, pero no del verdadero Dios, de nuestro Dios. Qué tremendo. Entonces no creían, ya los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Dice el versículo 16. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Fue un abandono completo hacia Dios. Dice, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Aquí está haciendo referencia a lo que hizo Jeroboam, lo que ya leímos anteriormente. Primera de Reyes 12, versículo 28. Entonces, dice, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. O sea, esto se mantuvo bajo todos los reyes de Israel, amados hermanos, esta adoración a estos becerros de oro. Dice, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Versículo 17. Dice, bueno, de aquí vamos a continuar hasta el 23. ¿De acuerdo? Dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, o sea, en adoración a un dios abominable llamado Moloc. Dice, y se dieron a adivinaciones y agüeros, es decir, a pura brujería y hechicería. Dice, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. 18, dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó, fíjense lo que dice aquí, y los quitó, ¿de acuerdo? Los quitó de delante de su rostro y no quedó sino la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Entonces Dios los quitó de delante de su rostro, dice la escritura. Dice, y desechó, es decir, Dios rechazó a toda la descendencia, ya dije descendencia, ¿verdad? Ok, dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. Terrible. Entonces Dios rechazó a toda la descendencia de Israel, dice, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. O sea, Dios provocó esto hasta echarlos de su presencia. Ya los voy a echar de delante de mis ojos, dice este versículo 21. Dice, porque separó a Israel de la casa de David. Eso desde los tiempos de Roboam y Jeroboam, ¿de acuerdo? Dice, porque separó a Israel de la casa de David, dice, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Dice, y Jeroboam
apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. ¿Cuál fue este gran pecado? Fíjense, Jeroboam, dice la Biblia, apartó, amados hermanos. Jeroboam tuvo la capacidad, a través de un pensamiento maligno que provino de lo profundo de su corazón, ¿sí?, pudo apartar a Israel de en pos de Dios. O sea, apártense de Dios, y les hizo cometer un gran pecado. Ya hemos hablado de este gran pecado. Estos dos becerros, la adoración a ídolos, la institución de sacerdotes que no eran de la línea de Aarón, ¿de acuerdo? Y estas fiestas solemnes que él estableció en el mes octavo al día 15, en el día 15. Arrastró a Israel. Y Jeroboam, dice aquí está, y Jeroboam, ¿sí? ¿Dónde estamos? Y Jeroboam apartó a Israel de Dios e hizo cometer gran pecado. Eso es lo que hizo Jeroboam a partir de un mal pensamiento. Dice el 22, dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos, amados hermanos, los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Ahí está, o sea, Israel celebraba esa fiesta en el mes octavo, a los 15 días, cualquiera podía ser un sacerdote, adoraban y rendían culto a esos becerros de oro y a los demonios en todo Israel. No se apartaron de ellos. Versículo 23 dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. ¿Qué versículos tan fuertes? Dios quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria hasta hoy, dice la Escritura. Entonces, aquí podemos encontrar algunas expresiones muy fuertes de aquello que Dios hizo con Israel. Por ejemplo, el versículo 20 dice que Dios echó, ¿de acuerdo? Echó de su presencia a todo pues a la descendencia de Israel. Y esta palabra, amados hermanos, tiene un significado fuerte porque significa arrojarlos fuera. Arrojarlos fuera. Y no solamente arrojarlos fuera, sino arrojarlos lejos. Eso significa esa palabra, echar. ¿De acuerdo? Entonces, eso está en el versículo 20. Miren, vamos a ponerlo 20. Dice, hasta echarlos de su presencia. Esa palabra echarlos o echar significa echarlos fuera, pero muy lejos. Te echo fuera, pero muy lejos de mí. ¿De acuerdo? O sea, es una palabra muy fuerte, ¿de acuerdo? Y también esa palabra significa, pues, lanzar. O sea, te echo fuera de mí, muy lejos, te lanzo fuera de mí. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que no es una palabra muy amable, pero Dios lo hizo así con Israel porque no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Esto nos deja ver algo, hermanos. El pecado, ¿sí?, tarde que temprano da su fruto si no nos arrepentimos y nos separamos de él. O sea, aquí podemos ver que el pecado de Jeroboam, su mal pensamiento, pasó de generación tras generación tras generación, ¿de acuerdo? Pero ya hubo un momento, amados hermanos, en que ese pecado dio su fruto. ¿Cuál fue su fruto? Bueno, que Dios arrojó a Israel. Dijo, ya, hasta aquí. Los voy a permitir, voy a levantar a un imperio, a un reino, a los asirios, para que los conquisten y se los lleven y los esparzan por toda la tierra. Qué tremendo. Entonces, no nos confiemos de nuestro pecado. Pues es un pecado pequeño. No, hermanos, no sabemos, pero puede llegar el tiempo en el que dé su fruto. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. O sea, tu patrón, fíjate, tu patrón o el que te contrata para hacer un trabajo, te puede decir, te pago mañana. Y tal vez te queda mal y no te paga. Y te trae a vuelta y vuelta y tú le hablas por teléfono y te contesta su secretaria, es que no está ocupado, está en otra llamada, salió, lo que quieras, y te da vuelta y no te paga como quedó de pagarte, ¿de acuerdo?
Pero si alguien es puntual en su pago, es el pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado dice, aquí ven, aquí toma tu cheque, aquí está tu cheque, ¿sí? Muerte. Así que tu jefe puede fallarte, pero el pecado no. El pecado rápido te dice, aquí está tu cheque y sí tiene fondo. Ve a cobrarlo ya. Entonces, tarde que temprano el pecado da su fruto, hermanos. Bueno, y aquí podemos ver esto. Entonces, Dios, amados hermanos, los echó fuera de su presencia, los arrojó fuera, muy pero muy lejos, ¿de acuerdo? Hay otra palabra fuerte también en estos versículos. Versículo 21 dice, porque separó a Israel de la casa de Judá, de la casa de David, ¿de acuerdo? Entonces aquí habla de una separación. Y esta palabra separar significa pues romper, o sea, voy a separar a Israel de Judá, entonces voy a romper este reino, voy a apartar este reino, voy a cortar, voy a arrancar. También significa desgarrar. Voy a desgarrar a Israel de Judá, los voy a arrancar y los voy a separar. ¿De acuerdo? Es lo que pasó, amados hermanos, por tanto pecado que hubo desde aquel entonces con Jeroboam. Entonces, fíjense cómo en un momento esa separación del reino fue por el pecado que cometió Salomón, ¿de acuerdo? Y en los días de su hijo Roboam se llevó a cabo esta separación del reino. Pero aquí vemos, amados hermanos, que ahora Dios también está diciendo esto. O sea, está diciendo Dios aquí que iba a separar a Israel de Judá, de la casa de David, ¿sí? Por aquel pecado que cometió Jeroboam, porque Jeroboam apartó, amados hermanos, a Israel para ya no seguir a Dios y los hizo cometer un gran pecado. Entonces, no sé, hermanos, espero no estar diciendo alguna cosa extraña, pero en un principio fue por el pecado de Salomón, pero después fue por el pecado de Jeroboam, porque inmediatamente que Jeroboam llegó al trono de Israel, amados hermanos, él arrastró en su pecado a toda la nación de Israel, y esto perduró por generaciones, como lo hemos estado diciendo, pero este pecado apartó a Israel de Dios. Y entonces Dios dijo, pues con más razón voy a separar a Israel de la casa de David. Por supuesto que los voy a separar. Voy a arrancar el uno del otro, los voy a separar, voy a hacer aquí un corte, voy a apartar uno del otro, ¿sí? Porque ahora el pecado de Jeroboam era un pecado terrible. Entonces sí fue por el pecado de Salomón, número uno, pero después esto fue como la estocada, como el toque final, ¿de acuerdo? Ahora es por el pecado de Jeroboam. Es por el pecado de este rey que está en Israel. Ha provocado por su mal pensamiento, por su pecado, ha provocado que Israel se separe de mí. Entonces yo voy a arrancarlos de la casa de David, los voy a separar, los voy a desgarrar, ¿sí? A Israel de la casa de David. Qué tremendo. Y por último, la palabra apartar, que aparece ahí en el versículo 22 y también en el 21, la palabra apartar, y o sea, dice aquí en relación al pecado que hizo que cometiera Israel, dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, dice, sin apartarse de ellos. Esta palabra apartarse significa que Israel ya no se pudo escapar de esos pecados. Israel ya no se alejó de los pecados. Israel no pudo cortar con esos pecados. Israel, como un vicio, no pudo dejar los pecados de Jeroboam. Israel no se pudo retirar de los pecados a los que los orilló Jeroboam. Israel no pudo quitarse de esos pecados. Israel se rebeló en contra de Dios. Qué tremendo. Entonces,
pues podemos ver que todo esto sucedió en Israel. Pues vamos a pasar, muchachos, ya con eso termino. Me faltan más, pero lo vamos a dejar aquí porque ya son 20 para las 8. Ya me pasé, pero vamos a orar con esto. Y pues vamos a pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, hermanos. Porque como hemos visto, un corazón puede generar muchas cosas lamentables que perduren por generaciones y que generación tras generación no se aparten de aquellos pecados que por causa de un mal pensamiento, de un corazón contaminado, echemos a perder muchas cosas. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre. Te damos gracias porque, Señor, tú nos limpias con el lavamiento del agua por tu palabra. Y tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque del corazón sale, y del corazón salen los malos pensamientos, y esto es lo que contamina al hombre. Y salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero en el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que tú nos limpies, Señor. Que no seamos ninguno de nosotros una fuente de contaminación con nuestra manera de hablar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques. Tu palabra dice, Señor, que de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Señor, tu palabra dice que de nuestra boca, Señor, tiene el poder para matar y para dar vida. Oh Señor, tu palabra dice, Jesucristo, tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Y tú has dicho, Señor, que la palabra de Cristo habite ricamente en nuestros corazones. Señor, que tu palabra habite ricamente en el corazón de cada uno de mis hermanos, en cada miembro de esta iglesia local, de cada familia, Señor. Que tu palabra corra y que tu palabra sea glorificada entre nosotros. Oh Señor, que tu palabra crezca en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Y oramos que nos vivifiques con el poder de tu palabra, Señor. Jesucristo, tú eres el verbo de Dios que se hizo carne. Oh Señor, que la palabra de Cristo habite ricamente en cada uno de nosotros. Oramos por las familias de esta iglesia local, por cada persona que forma parte de esta iglesia, Señor, para que la palabra de Cristo habite ricamente en cada corazón, de tal manera que lo que salga de nuestra boca sea un buen tesoro, que saquemos de nuestro corazón cosas buenas, el buen tesoro de nuestro corazón, tus palabras que son espíritu y tus palabras que son vida. Señor, líbranos de que un mal pensamiento pueda generar contaminación de generación tras generación. Señor, te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Señor, si hemos tenido un mal pensamiento y ese mal pensamiento, Señor, ha generado, Señor, contaminación. En el nombre de Cristo pedimos que tu sangre nos limpie, que tu sangre preciosa nos cubra. Rocíanos hoy con la preciosa sangre de Cristo y límpianos de nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Dios mío. Que de nuestro corazón no salgan malos pensamientos, que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia a Jesucristo. Oh Señor, limpia nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente con tu palabra que es espíritu y que es vida, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Señor, tú has prometido escribir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Escribe tu ley, escribe tu palabra, tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón.
En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Cristo. Aleluya, Jesús. Crea en mí un corazón Oh, Jesús, amén. limpio, Dios. Amén, Señor. Y renueva un espíritu Oh, Jesús, recto oh, en Cristo, mí. Jesús, aleluya. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Crea en Señor. mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén. No me eches en tu presencia, oh Dios, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Amén. Vamos a decírselo al Señor, Y hermano. renueva un espíritu. Que renueve un espíritu y un en corazón mí. recto dentro de nosotros. Amén. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Amén. Y renueva un espíritu Crea en recto mí un en corazón, mí. Señor. Crea en mí un corazón. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. No quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Señor. Crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. No nos eches de tu presencia, Señor. No cortes con nosotros. Ten misericordia, prolonga tu misericordia sobre nosotros por amor a tu nombre, por amor a tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Jesús. Amén, Cristo.